Muy buenas tardes. Hoy son las 5 de la tarde. Eh, bueno, faltan 10. Son las 4:50. Estamos a 17 del mes 6 junio del 2025. Mi nombre es Juan Toribio Milané y soy docente del área de matemática y física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Esto que tenemos enfrente es el canal de Faustiniano, donde colgamos algunos recursos que son útiles los estudiantes que están tomando alguna asignatura con nosotros en la diferente universidad. Aquí observamos algunos recursos de cálculo integral, entre otros. En esta lista de reproducción hay videos de cálculo integral eh, de los estudiantes que están tomando esa asignatura en este ciclo de la Pucamaima. Y aquí también tienen otros recursos de cálculo integral. Pues bien, esta tutoría de hoy va dirigida a responder una pregunta que me ha hecho un estudiante que está cursando cálculo integral en la Pucamaima conmigo en República Dominicana y hemos querido explicarle esta parte en un video tutorial. Recordamos que esta unidad no va a ser evaluada en el segundo parcial. A los demás estudiantes que observen este tutorial no va a ser evaluado en el segundo parcial. O sea que esto es para satisfacer esa curiosidad de ese estudiante y que le sirva. Prontamente él posiblemente le estaría explicando esos recursos también mejor que yo a ustedes en un video tutorial también sobre una práctica de un proyecto. Bueno, nosotros vamos a ver recuérdense que siempre promovemos el que se adquieran libros en forma, ya sea a través de Amazon o cualquier librería física. Compren estos libros porque es importante tener los recursos. Este libro es el libro de Larson, en el que nos estaremos apoyando para elaborar esta tutoría. Bien, esta explicación que vamos a dar, como siempre, explicamos bien detallado y vamos a tratar de ser lo más práctico posible. Miren, aquí nosotros anteriormente, quiero que recuerden ustedes, le habíamos hecho un recurso sobre la suma de Riemann. Y de hecho hay más recursos sobre la suma de Riemann. Les recomendamos ver ese recurso sobre la suma de Riemann. Déjeme ver si lo encuentro. Míralo aquí. Les recomendamos ver ese recurso sobre la suma de Riemann y cualquier otro que ustedes lo observen. Bueno, vamos a volver entonces donde estábamos. ¿Por qué hablo de la suma de Riemann? El objetivo de esta unidad es aproximar eh, a integrales definidas usando regla de trapecio. Aproximar integrales definidas usando la regla de Simpson y analizar el error, ¿verdad?, de aproximación en ambas reglas. ¿Por qué es importante trabajar con los métodos numéricos? Bueno, porque hay integrales que no son elementales, como esta que están aquí, no son integrales elementales, y entonces esas integrales que no son elementales, pues nosotros la podemos aproximar, una integral definida, podemos aproximarla por esos métodos numéricos, y hay otros métodos numéricos que aquí no vamos a trabajar en esta tutoría, pero que los métodos numéricos pues ayudan. Simplemente vamos a ver estos dos y vamos a utilizar
alguno de los software. Entonces, eso es la importancia. Si usted va, recuérdese que aquí en este cálculo integral nosotros trabajamos las técnicas elementales de integración, pero hay integrales que no son elementales, que no salen, que no tienen una primitiva elemental. Entonces tampoco podríamos utilizar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué debemos recordar nosotros antes de continuar? Bueno, ¿cómo se calcula el área de un trapecio? ¿Y qué cosa es un trapecio? Un trapecio es un cuadrilátero que tiene al menos un par de lados opuestos eh, paralelo, al menos un par de lados opuestos paralelos. Es decir, generalmente uno está acostumbrado a verlo así, el trapecio. Disculpen, imagínense que estos son los lados. Y si esta es una base grande, esta es una base chiquita, y a esta le llamamos altura, y el área de ese trapecio, pues simplemente sería igual a la base promedio por la altura. O sea que el área del trapecio va a ser igual a la base pequeña más la base grande dividida entre 2 multiplicada por la altura. Así se calcula el área de ese trapecio. Hoy necesitamos que sean un poco creativos y que entiendan que este trapecio también pudiera aparecer así. Por ejemplo, eso que está ahí también es un trapecio. Aquí, por ejemplo, esto, y si está anclado a alguna función, a la base grande le vamos a llamar f en algún número. Imagínense que esto es una función y que esto que está aquí es el eje x y que este es un valor, por ejemplo, x sub 1 y este es un valor x sub 2. Entonces la base, esta base más grande sería f de x sub 2 y esta base chiquita que está aquí sería f de x sub 1. Y esto que está aquí es una distancia que llamaremos h. Entonces el área de este trapecio sería igual a el promedio, o sea, f de x sub 1 más f de x sub 2 dividido entre 2 por h. Bueno, es un trapecio, ¿verdad? ¿En qué consiste? Bueno, lo que nosotros ahora vamos a hacer es calcular una integral o el área bajo una curva. En vez de hacerlo con rectángulo, lo podemos hacer con trapecio. Repito, el área, claro, el rectángulo es un trapecio, jóvenes, pero lo vamos a hacer con un trapecio que no sea rectángulo. Entonces, el objetivo primario es hacer una partición del intervalo, preferiblemente que las bases sean iguales o sea, la base de aquí, porque este trapecio está con una base en este caso. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro trapecios, por ejemplo. Si nosotros calculamos el área de todos esos trapecios y los sumamos, pues tendríamos entonces una aproximación del área bajo la curva. A grosso modo, eso es lo que estamos haciendo. Y ya aquí, esta parte es la que hemos explicado. Tenemos la función. Aquí tenemos una partición. Esta es la base de este sería el primer rectángulo. Perdón, el primer trapecio. Y aquí tendríamos un x sub 0 y un x sub 1. Y como si todos tienen la misma base, lo que hacemos es que calculamos la longitud total desde A hasta B, desde A hasta B.
y lo dividimos entre la cantidad de trapecio para saber cuánto vale la base. Esta sería la base H. Y ahí tenemos entonces el área de un trapecio, que sería el promedio de estas dos bases, que en realidad multiplicado por este elemento que sería el H. Y entonces ese sería el área de un trapecio. ¿Mm? Obviamente que si nosotros sumamos todos los trapecios, eso es el área de un trapecio, teniendo una partición, tenemos un valor A, un valor B en un intervalo, tomamos esa partición regular y esa es un trapecio enésimo, vamos a decir, porque por ejemplo, iésimo, mejor dicho, aquí tendríamos el x sub i menos uno y este el x sub i, y ese sería uno de ellos. Si queremos el área total de todos los trapecios, que van a ser n, entonces podemos sumar eso n veces, pero todos tienen a esta misma base, que es la h, como factor común, y entonces la podemos extraer toda como factor común. En todo hay un 2 en el denominador que lo podemos sacar aquí fuera. Eso sería como h dividido entre 2. Y luego estos que están aquí lo podemos organizar y van a quedar de esta manera. La base es esta que está aquí. Y luego, si nosotros queremos tener una mejor aproximación, podemos, recuérdese que el x sub 0 es A y el x sub n es B. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos, si todo esto que está aquí, sabiendo que delta X es lo mismo que esta cantidad dividido entre N, podemos reemplazarlo y agrupar y tener estos dos que están aquí y lo podemos entonces reescribir de esta manera. Y luego, si queremos el área total, pues aumentamos la cantidad de trapecios, porque mientras más trapecios tenemos, pues mejor es la aproximación. Pero el área sería igual a la cantidad de trapecios tendiendo al infinito, lo que es un refinamiento. Así que si aplicamos límite aquí cuando n crece infinitamente, esta parte que está aquí, eh, cuando aplique el límite, esta parte que está aquí, recuérdese que el delta X es lo mismo que esto. Aquí se reemplazó simplemente la base, que es delta X o H. Y cuando n crece, esto tiende a cero. Y el límite de esto es lo que habíamos definido anteriormente como la integral de Riemann. O sea que se da uno cuenta que sumando trapecio también puede llegar a la integral de Riemann. Es decir, que lo podemos hacer con trapecio, ¿verdad? De hecho, ya nosotros habíamos visto que lo podíamos hacer con rectángulo y que la altura del rectángulo se podía tomar o por encima o por debajo o en el punto medio. Y que Riemann dijo que eso debía dar lo mismo, no importaba dónde se tomara la altura. Ah, también puede ser con trapecio. Entonces, ahí lo que estamos demostrando es que si tomamos trapecio en vez de rectángulo, también no hay ningún problema. Y esto sería la regla de los trapecios, básicamente. Esa regla de los trapecios se puede ver de esta manera. Si uno quiere aproximar
entonces uno tomaría, eso es volviendo aquí a, a esta parte que está aquí. Si uno quiere aproximar, pues uno puede tomar la regla de los trapecios y es tomar una cantidad de trapecio que ya dijimos, n, y entonces no sería igual, sino que sería aproximado. Y obviamente entonces nosotros tomando, repito, esta parte que está aquí, entonces vamos a ver que todos estos elementos que están aquí en el medio son pares, es decir, son pares no, sino múltiplos de dos, y los dos extremos pues te están solo estos dos extremos. Es importante que se vea esa parte, porque estos son los valores X en lo que yo tomé la partición. Recuérdese que X sub 0 es A y X sub N es B. Y estos son los otros puntos intermedios que uno pondría que subdividen en partes iguales a la cantidad de intervalos. Entonces, aquí, mientras yo tome 1000, 10.000 trapecios, como quiera, va a ser aproximado. Obviamente, si hago que n crezca infinitamente, entonces me va a dar la definición del integral. Y eso, entonces, ya lo podemos usar. Por ejemplo, aquí tenemos un buen ejemplito que es la integral desde 0 a pi, o sea, x sub 0, que es a, es 0, y x sub n, n la cantidad de trapecio que yo tome, sería, sería pi. Y la función aquí es el seno. Mira la gráfica aquí del seno. Si yo quiero calcular esa área que está ahí, en un primer momento aquí dice que ha tomado eh, dice que tomó simplemente n igual a 4. Si tomó n igual a 4, pues va a formar esos cuatro elementos aquí. Y, y esto desde aquí hasta aquí vale pi, o sea, la distancia total. Si yo divido el pi entre 4, cada base de ahí vale pi cuarto. Míralo aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente formamos nuestra aproximación. La aproximación viene formada de manera que es b menos a, o sea, pi menos cero entre 2 veces n, entre 2 veces n, n es la cantidad de rectángulo. Pi menos cero entre 2 por 4, porque está tomando, perdón, la cantidad de trapecio, porque eh, está tomando eh, 4 trapecios. Luego lo que hace es que evalúa en esos puntos. Por ejemplo, aquí los puntos, si usted los extrae, el A es 0, que sería el X sub 0, es el primero, el seno de 0, porque es la función evaluada en ese punto, la función evaluada en ese punto. Luego el seno de pi cuarto, luego el seno, pero estos son dobles. O sea, dos veces el seno de pi cuarto, dos veces el seno de pi medio, dos veces el seno de 3/4 de pi, y este es simplemente seno de pi. Míralo, míralo ahí. Ahí dice seno de 0, dos veces el seno de pi cuarto, dos veces el seno. Eso es lo que me dice la aproximación por el método de los trapecios. Luego lo sumamos todo y lo multiplicamos y nos da este valor que es una aproximación.
Ese valor que está ahí es una aproximación porque nada más hemos tomado 4 trapecios. Si nosotros tomáramos más trapecios, tenemos una mejor aproximación. Aquí tenemos 8, por eso las bases son más chiquitas, porque cada base va a tener pi entre 8, porque la distancia total es pi. Y entonces sería este valor. Obviamente nosotros esta integral la podemos calcular de manera exacta, porque podemos evaluarla e integrar. Y el área es pi, pero está muy cerca perdón, el área es 2 y está muy cerca de 2. Solo con 8 trapecios está muy cerca. Aquí está. Lo importante sería también saber calcular el error. Pero antes de seguir, para hacerlo de manera súper práctica, eso que hemos escrito ahí, lo que hemos hecho, eh, bueno, vamos a terminar con este parrafito aquí. Aquí lo que dice que hay que tener mucho cuidado con ciertas funciones. En este caso, por ejemplo, si usted integra esta, pues lo que pasa es que esta función usted está integrando desde -1 a 2 y tiene una discontinuidad infinita en cero. Entonces, si usted lo emplea ahí, pues va a tener errores. Aquí le está recordando, comparando los métodos de aproximación. Si en vez de un trapecio, usted toma un rectángulo, tomando como altura el punto medio. O sea, en vez de un trapecio, toma un rectángulo tomando como altura el punto medio, comparar los dos métodos. Antes de seguir ahí, entonces, por ejemplo, vamos a ir a los ejercicios un poquito rápido. Observemos estos ejercicios que tenemos aquí. Aquí dice que haga lo mismo, es decir, que usted grafique esa parábola. Luego que grafique la parábola, aquí no dice que use ningún software. Estos ejercicios son igual que ese, pero dice que lo haga con un software. También dice que haga con el método del trapecio y el de Simpson, pero el de Simpson todavía no lo hemos explicado, hemos venido aquí para ver lo del trapecio. También aquí trapecio y Simpson. Vamos a ver ahorita la diferencia entre los dos métodos. Entonces aquí dice que usted haga esa parábola y que calcule el área de 0 a 2 con 4 trapecios. Aquí igual con 4 trapecios, igual. Usted lo puede graficar eh, y calcularlo como el ejemplo que ya vimos, pero nosotros ya aquí elaboramos en GeoGebra para nosotros hacer eso mismo, pero usted lo puede hacer, ¿verdad? Manualmente, aunque en este caso es importante para programar que usted sepa lo que está haciendo. Eh, ¿Cómo lo hicimos primero? ¿Cómo hicimos esto? Mire, aquí escribimos la función. Eh, Esa función yo la puedo cambiar. Esta función que está aquí es esa función. Y es importante que se observe que este integral no tiene primitivo elemental. Ese integral que está ahí no tiene primitivo elemental, por ende no podemos aplicar tan fácilmente el teorema fundamental del cálculo, porque recuérdese que así empezamos diciendo, justificando que los métodos, que estas integrales que estaban aquí no tenían, por ejemplo, hay integrales que no son tan, o sea, como esta, no tienen primitivos elementales, no tienen una antiderivada elemental, y entonces no es
aquí se justifica ese método numérico. Aunque luego vamos a ver aquí que algunas de esas integrales las podemos hacer por serie. La vamos a ver en el contenido del tercer parcial. Entonces, repito, esa integral, esa función es esta. De hecho, ahora mismo yo voy a hacer varias aquí frente a usted. Usted puede, les recomiendo que use su GeoGebra, ¿verdad? Su software y que usted mismo haga la suya. Esa no tiene primitivo elemental. Entonces, mire, volviendo aquí al punto de partida, aquí, tengo esa función, y aquí introduje dos parámetros, bueno, tres, uno para B, uno para A y uno para N. El de A le di varios valores al parámetro de A. Por ejemplo, en este caso yo puse que A variara desde 0 hasta 4 y lo puse así porque estos ejercicios que están aquí, A es el límite inferior y o tiene 0, 0, 4, 1, 2 o 0 o 1. Pero el A representa el límite inferior, ¿verdad? De la integral y el B el límite superior. Aquí tengo 9, por eso puse que B variara de 0 a 8, de 0 a 10. Y N es la cantidad de, de trapecio. Entonces, ahí nosotros, si tomamos ese que está ahí, ¿cómo se introduce el parámetro? Se le da aquí, se le da esta parte aquí, se le da un clic aquí y entonces ahí usted nombra su parámetro. A ese parámetro yo lo llamé A, le pongo la letra A, elijo el valor mínimo, el valor máximo y el incremento, es decir, que cambie de 1 en 1 o que cambie de 2 en 2 o que cambie de 0.1 en 0.1. Si es un número, un ángulo, es eh, dependiendo. Entonces lo voy a cancelar porque ya no voy a introducir parámetros porque están aquí. Entonces se introdujeron esos tres parámetros. Este representa la cantidad de trapecio. A este le di valores que fueran par, o sea que incremente de 2 en 2. Mire, si yo lo muevo, va formándome más trapecio ahí. ¿Lo ven? ¿Por qué lo puse par? Porque en el método de Simpson, en la cantidad de elementos de esto es par. Y ya por eso lo puse par. Aquí pueden ser par o impar, no importa. Eh, por ejemplo, ahí con 4 ya estoy haciendo el ejercicio, lo que me dice el ejercicio. ¿Qué usted observa? Bueno, aquí entonces estoy calculando la suma de esos trapecios. ¿Cómo se calcula la suma de ese trapecio? ¿Cómo se introdujo ese comando? Le doy aquí y escribo y mire, al escribir trapecio me pone esta que está aquí. Obsérvela. Entonces la suma de los trapecios me dice que introduzca la función. Ya esa función se llama f, por eso le puse una f. Valor inicial A, valor final B, y entonces esos son el valor inicial y el valor final. Y otra cosa que me pide es la cantidad de trapecio. Ahí yo le puse una N porque ya el N me indica la cantidad de trapecio. Obviamente que lo voy a borrar porque ya ese lo tenemos aquí, no lo voy a poner dos veces. Y aquí calculé la integral exacta. Este era la cantidad de trapecio y esta es la integral exacta. En este caso estoy viendo la cantidad de trapecio. Con 4 me da 3.24, perdón, 3.28. Si aumento la cantidad de trapecio, pues está muy cerca de la integral exacta. Este valor es la integral exacta. Si yo quito esto, fíjese que aquí yo le puedo hacer un zoom
y se va a ver como un margencito ahí, porque son trapecios, esa cantidad aquí arriba es línea recta, ¿la ve? Mire, 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 ese pedacito ahí tiene de más, tiene un pedacito de más, por eso se pasó. Entonces, ¿cómo se introdujo la integral? Bueno, pues le doy clic y le doy integral, le doy la función, valor inicial y valor final, y entonces ya me toma la integral. Entonces, ahí está hecho con el software esa, ese ejercicio, ¿verdad? Que es lo que está diciendo allá que se haga. Esa integral, si yo la tomo, que ya lo hice, lo escribí ahorita, pero si yo tomo la integral con el más pi, vengo aquí, disculpe, vengo aquí y la copio, mírala ahí la integral, la copio y me voy a Wolfram y la pego, ya yo la pegué aquí, pero la voy a pegar otra vez. Control V, le quito ese espacio y le doy a Enter. Este es el valor exacto en términos de unas funciones especiales que hay, esas son funciones hipergeométricas, pero en valor aproximado me da esto, fíjese. Y ahí está representándome el área que está calculando. Y que ese valor es el valor de aproximado, obviamente, porque el software aproxima esta expresión. Entonces, ese valor que está ahí con cuatro cifras, con cinco cifras decimales, es el que estamos aproximando con los trapecios. Obviamente, sin aplicar teorema fundamental del cálculo, porque ya esta función son funciones especiales y no son elementales, la antiderivada. Aquí tenemos la integral no definida también, en términos de las funciones especiales hipergeométricas. Entonces, está claro que lo que estamos haciendo, en este caso estamos aproximando con trapecio. Ahí en ese mismo, si yo quiero tomar el ejemplo anterior que teníamos, por ejemplo, escribir la función seno, cambio mi función y escribiría ahí el seno, pero no voy a cambiar el seno porque te voy a tener que cambiar aquí el parámetro y no lo quiero cambiar. Voy a tomar de esa misma que están ahí y el seno ahorita se lo muestro en otra que le preparé. Por ejemplo, si yo quiero x al cuadrado, entonces vengo aquí, repito, y escribo en la función x al cuadrado. X elevado al cuadrado. Tengo que programar el teclado bien. Aquí está x al cuadrado. Observo los límites de la integral que yo tenía. Era de 0 a 2 también. Y n era 4. Y entonces automáticamente ya todo quedó bien. Mírenlo aquí. N4, A0 y B2. Y aquí tiene el valor aproximado con 4 trapecios. Y aquí tiene el valor de la integral exacta. Obviamente que esas integrales se pueden evaluar. Esta no es tan complicada. Esta la podemos evaluar con el teorema fundamental del cálculo, el primer teorema fundamental del cálculo. Pero también podemos bajar aquí y tomar otras de esta que no es elemental, que sería 1 sobre la raíz cuadrada de esto con los mismos límites. Por ejemplo, cambio la función 1 entre
La raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1 medio, y 1 medio es 0,5. 1 más x elevado a la 3. Todo eso, la raíz cuadrada, que es lo mismo que elevarlo a la 0,5. Y ya esta es la función. Mire qué elegante, qué elegante, qué elegante. Estos son los trapecios, 4 trapecios. El valor exacto del integral, mire, ahí da exacto, pero no se confíe. Esto es porque aquí lo tenemos con 2 cifras decimal. Si ponemos el, aquí vamos a donde dice setting y cambiamos la cantidad decimal, ponemos 5. Ya no se ven iguales los números. Era redondeando. Obviamente, si nosotros aumentamos la cantidad de trapecios, pues vamos a tener una mejor aproximación. Aquí tenemos 6 trapecios. Esos trapecios los podemos poner dinámicos para que ellos se vayan moviendo. Por ejemplo, aquí hay 2. Ahí tenemos no muy buena y la vamos cambiando aquí. Ahí van cambiando, lo observa y va mirando aquí. Entonces, calcular eso manualmente y sumarlo es la aproximación, y ya mostramos la fórmula ya para sumar esos trapecios. Eh, esa aproximación siendo n la cantidad de trapecios. De igual manera, usted puede calcular, esta por ejemplo no tiene primitiva elemental, la puede calcular. Y la que acabamos de hacer, la copiamos, por ejemplo, con más pi, y nos la llevamos y la pegamos en, en Wolfram, y la vamos a pegar en Symbolab. Y entonces nos da 1,40218 aproximadamente. Y también nos presenta el área que se está calculando. Mírala aquí. Aquí con 10 trapecios está muy cerca ya del valor. Este es el valor exacto, aproximado, obviamente, pero este es con la cantidad de trapecios. Bien, ¿cómo calcular el error? Lo vamos a observar ahorita, pero entonces vamos a volver al libro primero. Fíjese que una explicación sencilla, no nos estamos yendo a lo profundo, es algo bien práctico, se observa lo que se está haciendo y quedamos en esta parte que está aquí. Ahora vamos a irnos al método de, al error, a cómo calcular el error, y después entonces hablar un poquito del método de Simpson. Primero el método de Simpson, que está, deja ver, que está aquí arriba, y después entonces cómo calcular el error de ambos métodos. Entonces, mire aquí, ¿en qué consiste el método de Simpson? Antes, dicen los autores, que antes de pasar al método de Simpson se demuestra un teorema muy importante, porque el método de Simpson está basado en ese teorema. Aquí habla un poquito y dice que una manera de ver la regla del trapecio, ¿verdad? Para una integral definida es considerar que en cada subintervalo eh, usted puede aproximar, ¿verdad? En cada subintervalo usted puede aproximar la función. Por ejemplo, vamos a ir
mostrando eso aquí en las gráficas, donde que está más abajo. Que en cada subintervalo usted puede aproximar la función con un polinomio. Fíjese algo importante, mire, aquí. Esa es otra manera de ver ahora para introducir Simpson. Esta es nuestra función. Esto es un subintervalo, pero aquí los subintervalos van a ser pares, o sea, van a ser de a dos, no uno solo, sino tomar dos. Ahorita lo vamos a explicar por qué. O sea, los subintervalos no es desde x sub 0 a x sub 1, sino desde x sub 0 a x sub 2, desde x sub 2 a x sub 4. Por eso este es el subintervalo. Esta es la función. Pero esa función que está ahí, esta integral que se está haciendo aquí, no es la integral no se está tomando para integrar a la función. Se está integrando realmente a esta parábola que pasa por esos tres puntos. Claro, la parábola y la función coinciden en esos tres puntos, pero aquí se está integrando se está aproximando esa área debajo de la función. Fíjese que esta zona que está aquí no está debajo de la función, porque se está integrando es con respecto a esa parábola que está allá, no a la función. Aquí dejó fuera un poquito porque la parábola está por debajo y aquí cogió un poco de más porque la parábola está por arriba. O sea, el área bajo la función es rosada y el área bajo la parábola es gris. O sea que en este subintervalo en realidad no está integrando bajo la función, sino que está integrando bajo una parábola que coincide, o sea, un polinomio cuadrático que coincide en esos tres puntos. Entonces, eso es lo que le está diciendo básicamente aquí. Vamos a volver a leer antes de introducir el método de Simpson. En esta parte, eso es lo que le está diciendo, que una manera de aproximar a la función, ¿verdad? En cada subintervalo es simplemente tomando un polinomio eh, de primer grado, si fuera por el método del trapecio. Pero en el caso de Simpson, o sea, si yo cojo aquí, aquí, en el caso de los trapecios, no es una parábola que cojo, sino una recta, porque estas líneas son rectas. Pero en el caso de Simpson no va a coger un, no va a tomar una recta, sino una parábola. A Simpson se le ocurrió eso. Eso es lo que va a decir propiamente aquí, que para el caso de los trapecios, lo que toma un polinomio de primer grado. La regla de Simpson, ¿verdad? La cual está en honor a Thomas Simpson, que vivió del 1710 hasta el 1761. Entonces, este procedimiento se lleva un poco adelante y F, ¿verdad? Se aproxima mediante polinomios de segundo grado, que son la parábola. Entonces, antes de llegar a la regla de Simpson, este teorema es importantísimo. Entonces, esto es una fórmula para calcular la integral de un polinomio. Si yo tengo un polinomio cuadrático, es decir, un polinomio de segundo grado, yo puedo calcular la integral con esta fórmula. De hecho, vamos a hacer un ejemplito antes de la demostración. Vamos a tomar un ejemplito, repito, antes de la demostración.
Vamos a recortar ahí la expresión y vamos a tomar el mismo ejemplo, un ejemplo fácil que uno pues podría hacer eh, de manera directa. Imagínense que nosotros tenemos la integral de x al cuadrado desde 0 hasta 2, diferencial de x. En este caso, A es 0, B 2 y el polinomio P de x para mí es x al cuadrado. Según esto debe ser igual, lo voy a escribir todo, sería 2 menos 0 entre 6 por P de 0. P de 0 es simplemente 0 porque sería 0 al cuadrado, o sea, por 0, aquí 0, más 4 por P, esto A es 2 y B es 0, eso es P de 1, o sea, 4 por 1, o sea, P de A más B entre 2 es evaluar el polinomio en A más B entre 2, o sea, 0 más, que sería simplemente P de 1, y P de 1 es 1 al cuadrado, que es 1. Por eso 4 por 1. Más P de B, que sería P de 2, que P de 2, evaluar aquí en 2 es 4. O sea, eso le debe dar aquí 1/3 por 8. O sea, eso le debe dar 8/3. Esa integral, si usted la evalúa con el teorema fundamental del cálculo, le da 8/3. Cualquier polinomio, esto es lo que le está diciendo, es que cualquier polinomio que está ahí de grado 2, usted lo puede obtener con esta expresión. Fíjese que ahí ni siquiera los coeficientes intervienen en esta expresión, es importantísimo. Obviamente nosotros lo vamos a demostrar ahora. Evaluar esa integral lo podemos hacer aquí de manera directa con el teorema fundamental. La integral de 0 a 2 de x elevado al cubo, perdón, al cuadrado. Diferencial de x es 1/3 de x al cubo desde evaluado de 0 a 2, que sería igual a 1/3 de 2 al cubo menos 0 al cubo, y va a ser igual a 8/3. Eso es lo que dice ese teorema. O sea, yo le cogí ese polinomio cuadrático, pero usted puede coger cualquiera y sabe que esto es evaluar el polinomio en ese valor. Esto es evaluar el polinomio en ese valor y esto es evaluar el polinomio en ese valor. La demostración la vamos a observar, que es sencilla también, que está aquí en el texto. Para demostrarlo, hay algunos pasos de aritmética que usted tendrá que pausar el video y ponerse a hacerlo. Simplemente aquí estamos integrando el polinomio, que es esta expresión. La integral del polinomio, pues simplemente me da esto, aplicando la regla de la potencia. Luego, aplicando el primer teorema fundamental del cálculo, evaluamos a x y obtenemos eso que está ahí. Menos evaluando eso mismo en x, evaluando en a. O sea, aquí cambiando primero a x por b, y ya lo hemos organizado sacando factor común en cada caso. Y esto algebraicamente, si usted lo multiplica y lo reorganiza, este es el pasito que quiero que usted haga, llegar de aquí hasta aquí. Si quiere, multiplica esto y ver que es lo mismo que eso, multiplica esto y ve y vuelve para atrás. Entonces, esta cantidad es lo mismo que esto, reorganizándolo convenientemente. Reorganizándolo convenientemente,
Si usted quiere, multiplica todo esto aquí y se da cuenta que es lo mismo. Es una forma simplemente de escribirlo de esa manera por conveniencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Lo que nosotros observamos es esta expresión que está aquí, la podemos también reorganizar, la que está en el corchete, la podemos reorganizar de la siguiente manera, o sea, esta que está aquí. La podemos reorganizar de esta manera, la que está en el corchete. Entonces, esa que está en el corchete se puede reorganizar así, vamos a ponerlo un poco más chiquito, así. Y esto es nada más y nada menos que el mismo polinomio, pero evaluado en A. O sea, si usted en el polinomio cambia X por A, este es el polinomio evaluado en A. Esta cantidad es 4 veces el mismo polinomio, pero evaluado en A más B sobre 2. Y esta es el mismo polinomio, pero evaluado en B. Y ahí ya se terminó la demostración, porque esta cantidad es esto y esta que está aquí es la que se puede demostrar que se organiza así. Si usted quiere saber si esto es lo mismo que eso, pues usted desarrolla estos binomios y va a llegar ahí. Es un teorema que ayuda a introducir ahora lo que será la regla de Simpson. La regla de Simpson aquí, entonces, consiste en lo siguiente. ¿En qué consiste la regla de Simpson? Es importante que usted entienda varias cosas. Vamos aquí a ir un poquito despacio porque no hay mucho que... Entonces dice que para desarrollar la regla de aproximación de Simpson para una integral definida, simplemente se hace una partición igual que, pero que aquí, o sea, en n subintervalos, cada intervalo, cada longitud de la base de esos intervalos es simplemente la longitud total dividido entre n, pero que aquí se requiere que n sea par. O sea, la cantidad de su intervalo se requiere que sean par, un número par. Y que además los intervalos sobre los que vamos a estar trabajando van a estar formados de esta manera. Por ejemplo, va a ser desde x sub 0 hasta x sub 2, míralo aquí. Desde x sub 2 hasta x sub 4, mírelo aquí. Y así sucesivamente. Entonces, qué es lo que nosotros hacemos? O sea, aquí, como decíamos, como se ve en la figura, que ya lo habíamos dicho antes. Lo que nosotros hacemos es que aproximamos en cada subintervalo, nosotros aproximamos la integral en cada subintervalo. La integral de la función la aproximamos con un polinomio cuadrático. Ese polinomio cuadrático es la parábola que va a pasar por esos 3 puntos, porque en este subintervalo que hay 2, ese coincide con esos 3 puntos. En cada subintervalo va a ser una parábola que va a coincidir con 3 puntos. En vez de integrar con la función, integramos con un polinomio que coincide con la función en esos 3 puntos. En vez de integrar a la función, integramos a una parábola que coincide con la función en esos 3 puntos. Y por eso es que no es igual, porque estamos cambiando la función por un polinomio, por una parábola. Y ya entonces, esto lo aplicamos anteriormente. Pero aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Repito,
que en ese subintervalo la función es aproximadamente igual a integrar a la parábola. La parábola es un polinomio y ya nosotros, por el teorema anterior, en este caso el extremo A y B serían x sub 0 y x sub 2, y entonces me va a quedar esto. Pero la longitud desde x sub 0 a x sub 2 es dos veces la longitud de uno de esos rectángulos, por eso, o sea, de la base, o sea, dos veces esto. Por eso podemos reemplazar a, a esta cantidad que está aquí por dos veces la longitud de uno de ellos, porque son dos veces, porque va desde x sub 0 a x sub 2. Y esto que está aquí representa el punto medio entre x sub 0 y x sub 2, que es x sub 1. Por eso esto se cambió por x sub 1. Este se quedó igual. Este es el límite inferior. Y esto que está aquí son los mismos puntos donde el polinomio y la parábola coinciden. Fíjese que en x sub 0 la parábola, perdón, la función y la parábola coinciden. En x sub 1 la función y la parábola coinciden. En x sub 2 la función y la parábola coinciden. Por ende, podemos cambiar a esto por la función original y a este por la función, porque en esos tres puntos coinciden. En esos tres puntos la función y la parábola coinciden. La función es esta, miren, la negra fuerte. La parábola es esta, la opaca. Y entonces, en ese intervalo, haciendo esta aritmética, aquí quedaría, cuando simplifique un 2 de aquí con el 6, me quedaría 3n. En ese subintervalo, desde x sub 0 hasta x sub 2, esa va a ser la aproximación. Eso se hace en cada par de su intervalo, de después de x sub 2 a x sub 4 va a pasar lo mismo, y así sucesivamente va a pasar lo mismo. Y de ahí viene lo que llamamos nosotros la regla de Simpson, porque si sumamos todos los trapecios, va a pasar este comportamiento. Que va, el primero va a quedar f de x sub 0, después el otro, cuando se empiece a sumar todo y se agrupen, fíjense que aquí quedó un 4. Después en el otro va a aparecer el otro dos veces, por eso para el otro extremo aparece este una vez, por eso se suma con este. Y entonces van a aparecer así. Los dos extremos van a quedar solos y después estos van a aparecer solo, ¿verdad? Y después 4 2 y después otra vez 4 2 y después sigue así. Y el penúltimo va a ser ese que está ahí. O sea, en esa forma entonces es que se está dando la regla de Simpson, porque es como una aproximación por parábola en cada par de elementos. Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos? Ya ahí esta es la regla de Simpson. Obviamente que la regla de Simpson uno tiene que tener estos valores. Vamos a explicar el mismo proceso, el mismo ejemplo anterior, pero ahora esto sería con la regla de Simpson, por ejemplo. Fíjese que este mismo fue el que hicimos ahorita, pero con la regla de Simpson sería pi, porque b es pi y a es 0, pero sobre 3n, n4, entonces aquí sería pi sobre 12. Y los puntos intermedios son los mismos puntos de ahorita. Y aquí observamos que con la regla de Simpson da este valor, eh, perdón, este valor con n igual a 4, mientras que con el trapecio que vimos ahorita, para el mismo ejemplo, con el trapecio,
nos dio con n igual a 4 nos dio 1,80. O sea, el trapecio aproxima menos aquí que la regla de Simpson, porque la respuesta real es 2 para ese mismo ejercicio. Lo que sigue ahora ya luego, la regla de Simpson es un poco más elaborada, pero al final es lo mismo. Eh, Fíjese que el valor de B, el valor de A, n es la cantidad de su intervalo, la cantidad vamos a decir, de trapecio, pero que son aproximados aquí arriba. Ese lado no es recto, sino que va parabólico. Entonces, aquí también en el trapecio todo esto eran 2, 2, 2, pero aquí entonces esto va, ese libre, esos dos extremos sin nada y después se van cambiando así como va. O sea, 4, 2, 4, 2 y así sucesivamente. Entonces, ya ahí está esa parte. Antes de pasar a los software, para nosotros ver la regla de Simpson, entre otras cosas, estos elementos me ayudan a calcular el error. No lo vamos a demostrar aquí, pero aquí esa fórmula me ayudan a calcular el error. Eso es el error para el método del trapecio y el error para el método de la regla de Simpson. Si el error va a depender de n, entonces el error está acotado con n. Si yo aumento la cantidad de trapecio, pues disminuyo el error porque este n está en el denominador. Y también va a depender del valor máximo de la segunda derivada de la función. O sea que yo derivo la segunda función, la segunda derivada de la función y calculo también el error. El valor máximo de la segunda derivada en el intervalo. Eh, Aquí para el método de Simpson también depende de n, pero también entonces con la cuarta derivada. El valor máximo de la cuarta derivada. Un ejemplo del error, de cálculo de error, es este que está aquí. Por ejemplo, dice aproximación del error por el método del trapecio. Dice que determine cuánto trapecio, porque n es la cantidad de trapecio, cuánto trapecio tiene que hacerse, ¿verdad? Para aproximar esa integral con un error que esté por debajo de 0,01. Mire qué importante esta pregunta. Usted puede en estos métodos saber entonces esto, cuánto trapecio tiene que tener para que en esta integral el error esté por debajo de 0,01. También lo vamos a comprobar en el software. Bueno, pues con esto lo que usted hace es que recurre a esta fórmula. Primero, esta es la función que está ahí. Debe calcular su segunda derivada. O sea, porque aquí va a usar la segunda derivada para acotar el error. Aquí A es 0 y B es 1. El N no lo conoce, por eso el N lo va a calcular. Mire, 1 menos 0 elevado al cubo me da 1. Y calculó su derivada, que son estas. Esa derivada, para los valores entre 0 y 1, da el valor más grande posible en 0, o sea, cuando x vale 0, que me da 1. Tiene que buscar cuál es el valor más grande que me va a dar la segunda derivada. Y el valor más grande que me da esa segunda derivada es simplemente 1. Entonces, usted tiene que el error es menor o igual que 1 entre 12 por n al cuadrado.
Con esa desigualdad, ya usted y con el valor del error puede calcular el valor de n, porque el error usted quiere que sea que esté por debajo de este valor. Entonces, ¿qué es lo que usted va a tener? Simplemente, usted va a tener una desigualdad. Vamos a escribirla para que se vea cómo, porque ahí quizá usted se puede confundir de cómo fue que se obtuvo esa desigualdad. Simplemente usted eh, tiene lo siguiente. Vamos a coger esa línea nada más y vamos a ver. Ya. Simplemente lo que usted tiene es que ese error era 0,01 en valor absoluto. Tiene que ser menor o igual que 1, que ya calculó todo este lado, entre 12 por n al cuadrado. Ya de ahí usted despeja n. Por ejemplo, multiplica por 12, tiene 0,01 multiplicado por 12. Debe ser menor o igual que 1 entre n al cuadrado y ahora despeja la n. O sea que n al cuadrado debe ser menor o igual, recuerde que n es un número entero, que 1 entre 0,01 por 12, multiplicando y dividiendo. Y n debe ser menor o igual que 1 entre la raíz cuadrada de 0,01 por 12. Eso es lo que usted tiene allá, que aplica raíz cuadrada. O sea que cuando usted lo calcula aquí, le va a dar, eh, le va a dar, a ver, aquí, aquí, le tiene que dar eso. Eh, Vamos a observar la, la división, el despeje que hice a observar. Vamos a revisar otra vez. A ver. Aquí n eh, es recíproco. Mm, El error menor que esto. Entonces, para que sea, es mayor. Ajá. 0,011 entre 100. Es al revés que lo tenemos que poner, porque queremos que sea lo menor posible. O sea, que con la cantidad de rectángulos pues va aumentando. O sea, el error es la cota más pequeña. Aquí cometí un error. Aquí es que en esto que está aquí es mayor o igual. Vamos a ponerlo aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora sí. Eso, la raíz cuadrada de esta cantidad es lo que usted tiene allá que le dio eso. Vamos a introducirlo así, vamos a ver si lo copiamos. Ahí dice 0,01 por 12. Si usted lo introduce en esta parte en Wolfram, entonces va a tener esto. Míralo ahí. Entonces el valor de n tiene que ser mayor o igual que 3, porque n es un número entero. O sea, tiene que tener 3 o más trapecios para que el error sea
por debajo de esa cantidad, o sea que el mínimo error sea eso. Entonces, si usted toma el ejercicio, vamos a recordar cuál es la función, que la tenemos ahí. La función es esa que está ahí. Usted puede ir al software, como lo hicimos ahorita, y cambiar la función. La función es la raíz cuadrada, disculpe. O sea, pongo paréntesis. La función es 1 más x al cuadrado. Esta función la podemos integrar. No es una función que tenga problemas para integrarse, porque de hecho hay una fórmula, la dimos en la técnica de sustituciones trigonométricas. Disculpe aquí que no le puse un paréntesis de más. Entonces esto es x elevado al cuadrado. Todo eso elevado a la punto 5, porque es la raíz cuadrada. Esta es la función. Si nosotros ponemos dos rectángulos, esa diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado está por encima de 0,01. Para hacer que la diferencia, que es el error, esté por debajo de 0,01, por lo menos tengo que tener 3 o más. Si tengo 4, por ejemplo, ya esa diferencia está por debajo. Si usted resta estos dos resultados, que aquí sería, lo voy a escribir, sería ponerle D menos C. Mírelo ahí. D menos C. Vamos a ponerle más decimales. Aquí yo lo tengo pero eso es 0,01. Esta es la raíz. Vamos a ponerle más decimal. Un segundito. Bueno, ahí está con 5. Voy a ponerlo con 13. A ver una cosa. Bueno, aquí este en realidad es negativo, pero en valor absoluto. Ya aquí vamos a volver a revisar. Entonces, negativo 0,01 le dije D menos C. D menos C. Con 3, 2,89 con 3 debe estar. Lo que pasó es que aquí yo no le cambié el límite. Con razón no me estaba dando. Estos límites no son 0 y 2, sino 0 y 1. Perfecto. Ahora sí, miren. Obviamente, porque ahí tiene 4. Con 3 ya debería estar por debajo. O sea, estoy haciendo la integral, no la integral que me pusieron. Vamos a volver a ponerle la cantidad de decimales. Con, con 3 decimales está bien. Mire, aquí tiene 4. Si le pongo 3, tiene que estar, esa diferencia ahí ya está más pequeña que 0,01 en valor absoluto. Ahora, si le pongo 2, no. Mire, esa diferencia es más grande que 0,01. A partir del 3 ya sí se disminuye, o sea, ya usted sabe cuántos rectángulos tiene que escribir. Obviamente esto no lo vamos a desglosar tanto para el otro método, porque en el método de Simpson tenemos también la expresión. No lo vamos a escribir tanto. Aquí ya le puso la gráfica con 3 rectángulos. Entonces, con 3 rectángulos ya le dice que ese error debe estar eh, por, por, por debajo.
Entonces, ya estos ejercicios que están ahí, ya es hacer método de trapecio y método de Simpson. Lo que vamos a hacer ya para terminar es mostrar el método de Simpson en alguno de los software, cómo se organizó para no hacerlo, para no hacerlo manualmente, pero ya también explicamos cómo hacerlo manualmente, porque el método de Simpson ya tiene la expresión y además se ve cómo calcular el error. ¿Cómo hacerlo entonces? El método de Simpson, ¿cómo hacerlo? Eh, ¿Cómo hacerlo aquí? Mire, aquí teníamos ya previamente otro programita. Esa que está ahí es nuestra función seno. La podemos cambiar por otra, pero ya ahí explicamos en el otro documento para no tener que hacerlo muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el trapezoide, método de los trapecios, de la función seno desde 0 a pi con 4, o sea, n vale 4. Aquí yo introduje el 4 directamente. Si le doy ahí, mire ahí los trapecios. Y esos trapecios son los que ya me dio el libro con 4. Mírelo aquí, que ya lo teníamos por el método de los trapecios. Estamos haciendo un repasito. En la parte final vamos a observar lo otro. Este fue el que me dio con 4. Miro ahí, 1.896. Míralo aquí. Eh, ya este aquí, para mí, en este que programé, es la cantidad de trapecio, pero para lo que sigue, porque ese le introduje directamente y le puse 4. Entonces tengo la función seno aquí. Voy a quitar el método de los trapecios. Bueno, lo voy a dejar ahí, ahorita lo quito. Este que está aquí es el punto A y el punto B, en 0 a pi. Para marcar que me dé pi, le di un clic derecho y fui al eje X y lo puse con pi. Aquí me dice, si yo no quisiera trapecio, sino que quisiera rectángulo, mire, ahí tengo entonces rectángulo. Esos rectángulos están hechos de manera que tengan el punto medio. Usted escribe rectángulo en el comando, o sea, le da aquí y escribe rectángulo. Míralo ahí. Y le aparece la función valor inicial, valor final, número rectángulo y la posición. En la posición le puede dar 0.5, de manera que le va a aparecer entonces la altura en el punto medio. Este comando, ojo, ya le dije cómo escribir y escribe rectángulo y entonces lo tiene ahí, míralo ahí, la función se llama f. Si yo cambio esa función por otra, obviamente, pues ya va a cambiar. Este está vinculado, míralo ahí. La función 0, valor inicial. Pi, valor final. A, el A es la cantidad de rectángulos, que aquí yo le llamé A. Y un medio para que la altura sea en un medio. Ahí están los dos juntos. Voy a quitar los trapecios. En este caso voy a poner que sean 4 rectángulos, igual que allá. Y aquí con esos rectángulos, entonces esa área me va a dar 2.05. O sea que ese rectángulo aproxima mejor que esa cantidad de trapecios, porque aquí me dio 1.8. Recuerden que el área ahí debe dar 2. Eso es con el punto medio. Si no lo quiero con el punto medio, aquí abajo, también vinculándolo con lo que lo que habíamos hecho de la suma de Riemann, aquí tenemos la suma superior y la suma inferior. Por ejemplo, en este caso, la suma superior, o sea que el rectángulo va a tener, la altura va a ser el lado más grande. Por ejemplo, voy a poner este, mire aquí, la superior.
En este caso, ese es el rectángulo. Aquí el parámetro que se está usando aquí de la cantidad es n, porque lo cogí impar, le voy a poner el 4, y voy a quitar el de arriba para que no se me confunda lo del punto medio. Lo voy a poner que no se vea la del punto medio. ¿Dónde está la del punto medio? Esta. Y entonces esta. Y entonces ahí me quedó la superior. Mira, la superior tiene 2,68. Esa se fue muy por arriba. Recuérdense que la del punto medio es esta. Son rectángulos que la altura del punto medio. La inferior es esta, que con n igual a 4, ese me da 1 punto. Esa se quedó muy por debajo con esa cantidad y nada más tiene esos dos rectángulos. Y cuando es por debajo, por ejemplo, voy a quitar este y ya se ve que nada más quedan dos, porque la altura es la parte más baja. Aquí sería cero y aquí es cero porque es más pequeño. Claro, si yo aumento la cantidad de rectángulos, pues ya voy a tener mejor aproximación. Ya eso lo habíamos visto antes. Entonces, es la suma superior de Darbox y la suma inferior de Darbox. A partir de aquí, vamos entonces a poner lo que sería el método de Simpson para S. Y aquí vamos a decir qué necesitamos en GeoGebra, y lo que necesitamos es esto que está aquí. Tenemos la función, en este caso la función seno, el valor inicial que es A, pero yo le he escrito aquí X sub 0, el valor final que es B, pero aquí está escrito como X sub A, pero yo le puse X sub N aquí, mírenlo aquí, X sub N, que es pi. Necesitamos eh, el ancho, que a alguna gente le llama el paso, que es o sea, el ancho de la base, o sea, X sub 0 más, porque todos son regulares. Necesitamos crear una lista de número en el intervalo. Obviamente que eso es el primer valor más el ancho. Con eso se crea una lista. Vamos a mostrándolo aquí, mírelo aquí. Aquí tenemos el parámetro, lo parametricé, el límite inferior, el límite superior lo parametricé, pero ya ahí están en cero y en pi, por si yo quería hacer otros ejemplos. Aquí está el ancho de cada rectángulo, aquí. Eh, y este lo estoy parametrizando con A, o sea, voy a quitar la superior de aquí para quedarme luego con este nada más. Entonces aquí una lista, o sea, esos son los valores. Cuando n vale 4, esos son los valores que ya nosotros habíamos visto que se pusieron aquí desde 0 a pi, que era 0, pi cuarto, pi medio, sucesivamente así, porque era de subdividir esto. Ya eso me crea esa lista. Esa lista la vimos también aquí por el método de Simpson, que miramos ese ejemplo, ese mismo ejemplo, míralo aquí. Eran los mismos valores, 0, pi cuarto, pi medio, 3 cuartos y pi. Eso me crea esos valores que tenemos que agregarlo porque tengo que poner esa lista y luego evaluar la función en esa lista. En este caso, la función que sea que yo tenga, la evalúo en esa lista. ¿Dónde lo tenemos esto? Aquí, mírelo aquí. Esa es la lista y esto evalúa la función en la lista.
Ya esto es el seno de cero, esto es el seno del otro valor, sucesivamente así. Esto evalúa la lista. El seno de pi evalúa la función en la lista. Y para cuestiones del método, en este caso, lo que hemos hecho es separar los valores de la función. Por ejemplo, usted recuerda que en el método de Simpson, aquí eh, estaban compuestos de esta manera. Los extremos los hemos puesto aparte y los otros los hemos separado. Los pares y los impares. Porque nótese que los impares todos tienen cuatro, por ejemplo, y los pares tienen dos. Entonces lo hemos separado en tres. En tres. Esto es lo que hemos hecho aquí. Aquí están los extremos. Aquí están, obviamente, como en principio aquí no lo tengo seleccionado, o sea, simplemente los extremos son cero. Recuérdense que los extremos aquí tenemos cero y cero. Estos que están aquí son los impares y estos que están aquí son los pares. Y entonces ya después en el método de Simpson lo tenemos todo ya. El H dividido entre 3. Y ahí tenemos los impares por 4 y los pares por 2 y los extremos, que ya ahí están nombrados. Note, quiero que se vea, ¿eh? ¿Qué otra cosa hemos agregado? Bueno, pues nosotros agregamos eh, la integral exacta. Fíjense que ya esto que están aquí con el método de Simpson, que toda esta parte ya es método de Simpson, ya ese valor, esto es con n igual 4, que tenemos ese valor que lo observamos aquí también. Con n igual 4 nos dio 2.0005, que es lo que podemos ver aquí. Si yo aumento a 8, mire, si aumento a 6, ya estoy mejor en la aproximación. Y si aumento a 8, ese valor que está ahí lo tenemos por aquí. Mire aquí con 8. Entonces yo puedo cambiar la función. Obviamente eso que estamos haciendo es con el software lo que daría esa formulita, esas sumas. Simplemente es, obsérvelo ahí. Entonces aquí ya usted lo puede programar. Pone su función e introduce esos comandos. Ya aquí también lo observa, ya aquí le dije cuáles son y están programados allá. Esto se hizo fácilmente aquí en GeoGebra y además usted puede programar el error. Yo no programé el error, puede programar el error para ver qué tan cerca está del resultado. Ya para ir terminando, también hicimos eso en Wolfram Matemáticas. Entonces, este comandito aquí está en matemática. Entonces, aquí en matemática eh, tenemos la función. Esa función yo la puedo cambiar. Ahí tenemos el valor de A, que es cero, y el de B, que es pi. 4 cantidad de elementos. Entonces, también tenemos aquí varios. Tenemos el H, y aquí le llamamos n a la cantidad de trapecio. Una tabla, una lista para listar los números, los valores X.
Y entonces aquí están los métodos. El método de trapecio, ya aquí está el método del trapecio. Esa expresión, esa suma me da la parte de los trapecios. Ya nosotros teníamos eso en el libro. En el libro tenemos la expresión para los trapecios. Ya la teníamos, míralo aquí. Entonces, la de los trapecios, que todas están multiplicadas por 2 después del valor inicial y el final, mírala ahí. El H, que es la longitud entre la cantidad, el H, mírelo aquí, que es toda la longitud total dividido entre 2. La longitud H es esta dividido entre 2. Recuérdense que H era P menos A entre N. Por eso todo esto es H entre 2. Esto. Porque recuérdense que H es esto. Aquí está el método del punto medio y aquí está el de Simpson. Mira el de Simpson. H entre 3, el extremo inicial, después el otro 4 y después lo que tienen 2 y el extremo final. También aquí se introdujo la integral exacta y además también se observa varios cálculos. Mire, aquí están entonces los valores usando método de trapecio y también se introdujo los errores con la expresión. Aquí programamos con la expresión los errores. El error cuando n vale 4 por el método. Mire los valores, los números, los mismos números que teníamos allá. ¿Lo ven? Por el método de Simpson, método del punto medio, método de trapecio, el valor exacto. Valor exacto, el error es 0. Con el valor exacto. Aquí tenemos la gráfica por lo trapecio, la gráfica en el punto medio, la altura en el punto medio y el de la exacta. Si nosotros variamos aquí el n y le ponemos 8, entonces fíjese cómo cambiaron. Y ahora tengo 8 aquí. Recuérdense que para el método de Simpson, el n tiene que ser par. Por eso entonces estamos tomando un valor par. Ya ahí tenemos una mejor aproximación porque el n aumentó. Entonces tienen todo eso y ahí se observa. Yo espero que le haya sido útil esta tutoría y que además, como siempre repito, explicamos para que le sea útil a todo en términos general, a las personas, que le sea útil a cualquiera que le interesen estos temas. Los recursos están ahí. Como siempre, recuérdese que nosotros explicamos de manera súper detallada y además esto, estos videos tutoriales lo colgamos para todo el mundo. Este que está aquí, que, que ustedes tienen, esa tutoría es sobre límite y forma indeterminada, que ya también la tienen disponible ahí para todos. Mañana le estaré subiendo la de integrales impropias. Recuérdense que el examen segundo parcial va hasta este contenido y que esa parte de método numérico no va evaluada para el segundo parcial. Los temas a evaluar en el segundo parcial son volúmenes por método de disco y capa,
las técnicas elementales de integración, integrales por parte, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica, fracciones parciales y formas indeterminadas en los límites, que es este, e integrales impropias. Cualquier variación, si hay algo que después no vaya, pues se le avisa también con antelación. También le decía que pueden visitar mi página web a través de la página de ResearchGate y van directamente aquí a mi perfil y pueden entrar en mi página web, esta que está aquí. Y como siempre, el canal de Faustiniano es en honor a nuestra querida maestra, la maestra Faustina Posada. Una frase muy bonita que se observa aquí que dice que un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede predecir dónde acabará su influencia. De Adams. Nos vemos, jóvenes, que tengan muy buen fin de semana. Bye bye.